Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy abriremos un foro para hablar sobre el gran personaje La Malinche. Discutiremos sobre términos como la chingada y malinchista que son muy comunes en México, se usan mucho. Para esto hemos invitado a algunos estudiantes de la UNLA para que puedan hablar un poco sobre esto. Les haremos algunas preguntas y nos podremos más entrar en esto del carácter mexicano y cómo nuestro carácter forma la historia y cómo la historia forma nuestro carácter. Al igual que pues expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones sobre algunas preguntas que haremos y pues citaremos al famoso ganador del premio Nobel, Octavio Paz, quien escribió el libro El laberinto de la soledad, donde podremos leer la personalidad de los mexicanos a partir de la conquista y cómo afectó o cambió la historia de México. Y pues vamos a empezar con esto, con un gran estudiante, una gran estudiante llamada Jimena Vázquez, que nos va a hablar un poco de quién fue Octavio Paz. Y empezaremos con una gran estudiante que tenemos aquí, que se llama Jimena Vázquez. Hola Jimena Vázquez, y te tengo una pregunta para ti, Jimena Vázquez. ¿Quién fue Octavio Paz y por qué fue tan importante el libro El laberinto de la soledad? Octavio Paz fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano que además obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y es considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Claro. En El laberinto de la soledad, Paz reflexiona sobre la identidad del mexicano y de Ujú. México. Básicamente, Paz trata de exponer qué es lo que hace diferente a los mexicanos de los demás. Este punto se me hizo importante pues debido al tiempo histórico en el que se encontraba, varias naciones del continente pues tenían poco tiempo de haberse independizado, lo cual hacía este tema uno de los más actuales e influyentes de ese tiempo. Muy bien, Jimena, y pues te tengo otra pregunta. ¿Cómo explica el autor a los mexicanos a partir del hecho histórico de la conquista? Paz nos da a entender que el mexicano no quiere o Ujú. no se atreve a ser el mismo. En sí hay una figura central que se repite constantemente, la cual es la chingada. Durante la conquista, la Malinche ayuda al conquistador y traiciona a su pueblo, así como diría Paz, se raja. Incluso en vez de poner énfasis en que la conquista fue una derrota del imperio azteca ante un invasor, es vista como una traición de la Malinche hacia su pueblo, la cual es llamada la chingada original. Asimismo, Paz señala que los mexicanos son hijos de una violación y destaca que la conquista española fue una penetración hacia la sociedad mexicana, misma que ha dejado una marca en el mexicano, pues reniegan de sí mismos y rechazan todo lo que le parece No, ofensivo. pues Jimena, sí me parece muy importante esto lo que dices. La Malinche fue considerada una traicionera desde el momento que se unió con los españoles, se unió, digo así, y pues sí, se puede considerar como la chingada original. Y pues muchas gracias, por estar aquí. Te agradezco mucho haberte respondido a estas dos preguntitas y pues nos vemos la próxima. Ahora tenemos otro invitado muy especial, un alumno llamado Juan Pablo Silva, que nos responderá algunas preguntas también como Jimena Vázquez. Y la primera es, ¿cuál es tu visión de la Malinche, Juan Pablo? Hola, por cierto. Bueno, la visión de Octavio Paz como lo es la Malinche, como nos lo explica. Primero nos lo explica como el personaje, el amante de Hernán De Hernán Cortés, ¿no? Cortés. Ujú. Y después Octavio Paz nos va dando ya más un término, un concepto de lo que viene siendo la Malinche, vaya, y cuál es su visión respecto a esto, ¿no? Esta visión, este concepto, se puede entender en dos diferentes circunstancias. Dime. La primera viene siendo contemplar a la Malinche como traición a la patria y la otra viene siendo a partir de un fundamento en una cultura que se mueve a través de la dualidad, de la ambigüedad, como bien Ujú. lo puede ser el disfraz, la fiesta, pero más que nada el miedo
y la abertura y el abandono. Pero fuera de eso, más a lo personal, yo creo que fuera de un término histórico y más, metiéndose más a lo profundo de lo que viene siendo esta definición, yo creo que podemos encontrar un término ya más filosófico, vaya, ¿no? Como es, primero que nada, Octavio Paz nos muestra cómo venimos siendo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, desde incluso que los españoles vinieron aquí. Sí, en los tiempos Pero nos damos prehispánicos. cuenta cómo esto mismo es el porqué de nuestra cultura y nos realizamos hasta que realmente nos marca personalmente. Pues muy bien, Juan Pablo, me parece muy interesante lo que dices sobre la Malinche. Te tengo otra preguntita que te voy a hacer ahorita mismo. ¿Cómo se define el término malinchista? ¿Nos podrías decir más o menos cómo lo defines tú? Yendo más a la definición como tal de lo que viene siendo la Malinche, se define en término malinchista para Octavio Paz el mexicano que trata de Sí. evitar de dónde viene y de dónde vive y de dónde es. Y cómo esta actitud nos representa directa o indirectamente en nuestra vida cotidiana. De hecho, él incluso llega a decir que el mexicano, como definición, es aquella persona que no se Mexicano. siente identificada y tampoco se siente orgullosa de dónde viene y tampoco de su cultura ni de dónde es. Por esto mismo, Octavio Paz trata de decir que nosotros como mexicanos tratamos De que de somos ocultar mexicanos. y de rechazar nuestras Sí. raíces. También da como ejemplo, muy buen ejemplo por cierto, a la Reforma, y que la Reforma es otra manera malinchista porque literalmente está impidiendo que continuemos de una manera colonial, cortando realmente nuestras raíces, rechazando Sí. nuestras raíces, ¿no? Y más a profundo, y más personalmente, claro, que tristemente tiene razón. Y Sí, tiene tiene razón razón. por el simple hecho de que realmente no creo que haya muchas personas que 100% se sientan orgullosos de ser mexicanos, claro. O sea, puedes llegar O a sea, decir, sí no, los pues yo hay, estoy pero... orgulloso de quién soy. Y eso no tiene ningún Exacto. problema, pero realmente no creo que esté orgulloso. Y digo esto de que no lo creo, no porque simplemente lo crea, sino porque realmente no decimos que estamos orgullosos de ser mexicanos cada día y tampoco lo demostramos. Simplemente decimos que estamos No, orgullosos solo de el ser 16 de mexicanos septiembre. cada que son las fechas patrias, pero fuera de eso, la verdad no creo, sinceramente, en Exacto. el fondo de mi corazón, que No lo somos, o alguna sea... persona diga 100% estoy convencido de que soy mexicano y de que soy orgulloso de ser mexicano. No lo creo. Pablo, muchas gracias por haberte unido a este foro. Me parece súper importante lo que dices. Los mexicanos no nos sentimos muy orgullosos de cómo somos. Este, es como, por eso viene más o menos el término de la Malinche. La Malinche no se sentía orgullosa y no se puso del lado de las personas de sus tierras, sus raíces, como queramos decirlo, y eso por eso lo convierte en un término malinchista, que no nos sentimos orgullosos de donde somos y pretendemos ser otras personas. Entonces, siento que tienes mucha razón y muchísimas gracias por haberte presentado el día de hoy. Y pues tenemos que pensar un poco sobre ese término y también reflexionar un poco como mexicanos al ser malinchistas que somos, tratar de cambiar esa conducta y sernos orgullosos de que somos mexicanos. Muy bien, y para el foro de hoy, vamos a tener otras preguntitas con la alumna Montserrat Hernández. Y pues buenas tardes, Monse. Pues te voy a hacer aquí otras preguntitas, dos, igual que a todos los participantes que han entrado a la sesión. ¿Qué opinas de la perspectiva de los mexicanos que plantea Octavio Paz? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué difieres?
Y pues, para ti, ¿qué es ser mexicana? Dime. Bueno, pues aquí todos en general estuvimos de acuerdo con la Ujú. perspectiva de Octavio Paz, de que el mexicano los mexicanos somos en realidad una Sí, sociedad malinchista, que denigramos y chingamos a los nuestros, relacionando así el término malinchista a la falta de patriotismo que se da en nuestro sí, país, tienes ¿no? razón. Siendo traicioneros, apoyándonos en otras culturas que no tienen nada que ver, que son totalmente ajenas a las nuestras. Y pues ser mexicanos es reconocer nuestra lealtad Ujú. hacia el país en cualquier situación, amar nuestras tierras, nuestra historia, nuestro, nuestros suelos, todo lo que ha pasado por grandes batallas, las batallas que hemos perdido, Ujú. las batallas que hemos ganado, y enriquecer nuestra cultura y no dejar perder las tradiciones que tanto nos identifican Exacto. como hijos de la patria. Pues concuerdo con todo lo que dices, Monse. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de nuestras tierras, de nuestras raíces, de nuestras costumbres, y eso nos define como mexicanos. Podremos ser de otro país, pero si tú te sientes identificado como con un mexicano, pues al menos yo lo creo, tienes que estar orgulloso de tus raíces. Y pues sí, muchas gracias, Monse. Te voy a hacer otra preguntita. Según el historiador Alex, perdón, Axel Solórzano, la historia de la conquista está llena de manipulaciones sentimentales. ¿Cuáles son? Bueno, pues la modificación de la historia para crear pertenencia sentimental en la mayoría de los casos, quitándole la veracidad, la Ujú, autenticidad y la esencia del hecho en sí. Todo esto a favor muchas veces de la política y de la visión de la continuidad, porque se crea aquí un puente afectivo sentimental entre los criollos que llegan de España ujú. y entre los indígenas, ¿no? Y es todo esto nos pone en un contexto contado, modificado desde la historia de buenos y malos, ¿no? Y que dependiendo de la posición política y social de los historiadores que nos relatan este tipo de hechos históricos, nuestro país ha tenido significativas modificaciones que han puesto en diferentes perspectivas estos. Bueno, muchísimas gracias, Monse. Concuerdo con todo lo que dices, con pues tu visión de lo que piensas sobre este historiador Axel Solórzano. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y ahora vamos con el estudiante muy aplicado, Rodrigo Camacho. Hola Roy, tengo dos preguntitas. ¿Por qué se considera que la conquista fue una revolución? Respóndeme esa primero. En las versiones más contadas de la conquista o de esta historia, o las versiones oficiales o mitohistorias, casi siempre se relata que Hernán Cortés, junto con solo muy poquitos españoles, un puñado de ellos, logró conquistar todo México y derrotar al Imperio Azteca y a todas sus civilizaciones, las cuales eran Wow. muchísimas. Y casi siempre, según explica Axel Solórzano en su podcast sobre la historia de México, se cuenta una versión muy resumida sobre estos hechos, ¿no? Y siempre desde el Ujú, punto de vista de los españoles, lo cual pues está ujú. bastante erróneo, ¿no? Porque porque se cuenta desde un punto de vista heroico, en el que los españoles son relativamente Pues sí, los buenos, y pues aunque esto no lo no es sea. cierto. Y Mm, esta conquista se cuenta con muy poquitas etapas y muy cortas. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega al puerto de Veracruz con sus hombres, cuando se alían con la de Cuba. Malinche, Ujú, luego cuando conocen y se alían con los tlaxcaltecas y llegan al Templo Mayor, provocan la muerte de Moctezuma, a ujú, pedradas de sus súbditos y así conquistan a México. claro. Todo esto por el Ujú. simple y llano hecho de que los indígenas mexicanos creyeron que los españoles eran dioses, ¿no? Sin Sí, por. embargo, como nos cuenta Axel en su podcast, esta historia es muchísimo más larga y compleja que solo un par de paradas y alianzas con los indígenas de México, sino que es considerada como una revolución incluso más grande e importante que la independencia o la revolución mexicana. Esto debido al hecho de que la conquista cambió absolutamente todo en el mundo.
desde nuevas Pues sí, el tecnologías mundo, hasta nuevas razas y formas de pensar. Cambió la forma en que vivían tanto las los castas. españoles como los indígenas y amplió la forma, perdón, amplió completamente los horizontes para otros países y civilizaciones que buscaban conseguir Ujú. más territorios. Sin embargo, esto también implicó el genocidio y casi la desaparición de varias razas y culturas muy ricas y valiosas, de las cuales se sabe muy poco hoy en día y casi no permanece su uso en la cultura mexicana actual. Bueno, sí, Roy, tienen mucha razón, pues los españoles se vieron heroicos haciendo todo eso y pues no se sabe bien la versión de todo lo que pasó, pero sí hubo mucho matanza, hubieron mucho robo, existió un nuevo mundo en esto de la conquista porque imagínate que los indígenas llegan a ver personas altas de ojos claros, güeros, siendo nosotros chaparritos los indígenas, bueno, de esa, de ese momento, se me hace como que fue todo un cambio del mundo. Imagínate que llegaran unos seres extraños a tu tierra, pues obvio, ¿cómo no vas a pensar que son dioses? Te tengo otra preguntita, Roy, para que me la respondas ahorita. Según Axel, ¿a partir de cuándo se consideró a la Malinche como una traidora y cuáles son sus consecuencias? Dime. Según Axel, la Malinche se convirtió en una Ujú. traidora a partir de que ella se dio cuenta de que se había convertido en una pieza crucial para la conquista española y que eso le Sí. podía ganar una posición muy beneficiosa para ella y además muy importante junto con los españoles, ¿no? La Malinche o Marina, como la habían nombrado los españoles, hablaba varias lenguas indígenas y pronto consiguió hablar el español. De tal manera que fue una intérprete crucial, como ya dije, para la conquista y para que esta fuera Una un traductora. proceso mucho más dinámico para los españoles y muchísimo Ujú. menos sangriento por ambos lados. Cabe destacar que este intérprete había pasado toda su vida como esclava Ujú. Menos y nada violencia. más se movía de población en población para ser Sí. utilizada como concubina. Trabajando de todos. Tras la llegada de los españoles, pues esto no cambió, simplemente pasó de ser esclava de los indígenas a ser esclava de los españoles. Sin embargo, ella pronto se convirtió en alguien muy Sí. valioso Ah, para los españoles, ya Hernán que se Cortés. dieron cuenta de que tenía muchísima destreza con las lenguas indígenas y dominaba muchas de ellas, y por lo tanto les podía servir como intérprete, ¿no? Además de esto, ella poquito a poquito también estaba aprendiendo el español. Ujú, claro. Gracias a este hecho, Marina pasó Ujú. de ser una esclava a convertirse en Doña Marina y ocupar un lugar de mucho respeto entre los españoles. Es por esto que la mayoría de los historiadores y los Wow. mexicanos en general se refieren a la Malinche como una traidora a la patria, ¿no? De ahí surge el término malinchista, que es ser extranjerista o extranjero, que prefieres lo extranjero a lo mexicano, como Claro. ya explicaron anteriormente. Sin embargo, esto se podría decir que la Malinche no tuvo otra opción que Ujú. continuar con los españoles, y esto es una opinión un poquito más personal, ya que en una parte del podcast Axel dice que el hecho de que los españoles se dieran cuenta de que la Malinche pudiera hablar maya y traducirlo a otras lenguas fue lo único que la salvó de morir, ya que pues ellos pensaban Ujú. matarla seguramente porque nada más era una esclava. Em, Pues sí. por esto pienso que la Malinche no tuvo otra opción más que pues continuar con los españoles, ¿no? Para poder seguir viviendo. Además, según explica Axel en su podcast, Ujú. la Malinche no tenía razones por las que querer a su patria o a su sociedad, ya que siempre fue tratada como una esclava y realmente no se sentía identificada a alguna cultura en específico, ya que siempre se iba moviendo de sociedad en sociedad, ¿no? Un rato estaba con los totonacos, al rato estaba con otros y así. Del lugar. A pesar de esto, Ujú. el hecho de que gracias a la Malinche los españoles pudieron conquistar México no deja de ser cierto. Pues sí. Creo que se te trabó, pero tienes razón, Roy. La Malinche, pues, se convirtió como en un punto muy crucial para la conquista. Puede ser considerada como traidora, pero creo que no tenía otra opción. Y como que siento que el término malinchista, fue sacado de una víctima de, pues, esclavitud de todos estos años que pasó ella cambiando de lugar, de, pues, como tú decías, de los totonacos a los mayas. Imagínate. Entonces creo que la vemos como un personaje malo que la verdad no tenía otra opción más que salvar su vida, aliándose
hacia los españoles. Entonces, pues sí, eso es lo que yo opino y pues tiene razón, ¿no? Era una persona muy inteligente que les ayudó a traducir y todo esto. Pues muchas gracias, Roy, aunque se te haya cortado, pues ya. Vamos a continuar con el foro. Bueno, por último tenemos a otra invitada, la estudiante Cosette Sordo. Vamos a hacerle otras dos preguntitas. Hola Cosette, aquí te tengo otras dos preguntas como a todos los participantes de este foro. Dime, ¿cuáles son los atributos que de la Malinche rescata el historiador Axel Solórzano? Dime, Cosette. Axel explica que un día Cortés llevaba su traductor Jerónimo de Aguilar, pero ese día necesitaban traducir náhuatl y Jerónimo de Aguilar no pudo traducirlo. Y entonces la Malinche, al ver esto, decide decir que ella puede hablar náhuatl, porque su lengua madre era náhuatl y también hablaba maya y español. Entonces ella les tradujo ese día. Y esto me hace pensar que la Malinche era una persona muy observadora y sabía cómo moverse para llegar a lo que necesitaba y a lo que quería. Y pues ese día obviamente ella quería asegurar su supervivencia y se salvó de la esclavitud. Y luego con el tiempo se ganó el respeto de los españoles porque Cortés se la llevó porque vio que era buena. Y entonces se convirtió en doña Marina y hasta le hicieron una pintura de toda la cosa. Claro que tienes toda la razón, se volvió, como dice mi compañero Roy, una persona muy importante, salvando su vida, claro. Era muy inteligente, la verdad, imagínate aprender tantos idiomas. Y pues sí, le sirvió mucho esto de saber muchos idiomas para salvar su vida. Cosette, te tengo otra preguntita. ¿Qué te llamó la atención de la historia de este ícono de la historia, pues como la conocemos, la Malinche o la Marina? Dime. En mi opinión, la Malinche fue una persona muy buena, muy noble y muy lista, porque sabía cómo hacerle, con quién irse para lograr lo que necesitaba. Ya Sí, que era inteligente. dentro con los españoles veía lo que hacían, cómo pensaban, para, pues según Axel, el historiador, dice que intentó hacer que el encuentro entre nativos y españoles fuera menos sangriento, y creo ¿Puede que ser? eso es un acto muy noble de ella. Y aparte de que se daba Pues cuenta muy de todo valiente, lo que ¿no? pasaba, y siento que era muy curiosa y le gustaba ver cómo eran, porque los españoles eran muy diferentes a los nativos, Sí, a lo que de está los que ella acostumbrado. conocía. Muchos historiadores y personas opinan que fue una persona traidora, pero la verdad yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hizo No, fue ni yo. muy bueno tanto como para ella como para los españoles y los nativos. A mí me llamó mucho la atención su habilidad de entender las cosas, como por ejemplo, ella sabía que la tecnología de los españoles era superiorísima a la de los nativos. Y entonces ella Eran más vio cómo avanzados. hacerle para darles poquita ventaja a los nativos. Y también, pues, siento que va otra vez con su curiosidad, que yo interpreto de ella. Hablaba 3 idiomas, o sea, esto significa que a ella le interesaba cómo eran otras culturas y quería entenderlos y quería aprender. Y entonces, pues encontró la forma de cómo hacerlo con los españoles. Yo nunca había estudiado la Malinche tan a fondo y la verdad me siento muy agradecida de haberlo hecho, ya que me di cuenta que es uno de los personajes históricos más interesantes para mí por todo lo que hizo y por su forma de ser, porque por cierta forma me siento identificada con ella, ya que yo me considero una persona muy observadora y claramente ella era una persona muy observadora, y también su curiosidad por aprender lenguas y conocer nuevas culturas la comparto con ella. Wow, pues muchas gracias, Cosette, por compartirnos tu opinión sobre esto. Concuerdo mucho contigo, creo que pues se vio mal, hubo una mala interpretación de lo que era la Malinche. Yo creo que la Malinche no fue ninguna traidora, simplemente quería salvar su vida. Más bien hubiera sido una traidora a su vida si hubiera pues no decidido pues hacer lo que hizo. Entonces, pues muchas gracias, Cosette, muchas gracias a todos los invitados que hicieron esto. Este
este tema se me hizo súper interesante, sobre todo de dónde salió el término malinchista, que muchos no conocen lo que significa malinchista, que es como no estar orgulloso de lo que eres, como Octavio Paz lo define. Y siento que este tema y este personaje de la historia es algo muy importante que todos debemos de saber, porque este personaje es crucial para lo que pasa en la conquista. Hubiera sido una conquista más sangrienta como lo fue en Estados Unidos si no hubiera existido este personaje que nos ayudó a traducir, que nos ayudó a que un poco más o menos se unieran estas dos culturas, española y la mexicana, y que se pudiera como llegar a un acuerdo. Pero pues muchísimas gracias a todos por este foro, por asistir, y pues muchas gracias a la maestra que nos dio este tema, y hasta luego, nos vemos hasta la siguiente.